Qué bueno, vamos a ir acomodándonos. La palabra dice en el Salmo 119, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado en ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Señor, te adoramos, te damos gracias. Bendecimos tu nombre porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Por este día más de vida que nos has dado, Señor, que lo vivimos para ti, para tu gloria. Y en esta hora te suplicamos que de manera especial bendiga a los hermanos y hermanas que vienen de camino, que les traigas con bien, que les permitas, Señor, llegar tranquilamente. Los que estamos aquí ya, Señor, yo te pido que de manera poderosa lleves cautivo todo pensamiento a la obediencia a ti. Que despejes los aires, Señor, que a tu siervo José Torraca le bendigas de manera especial. Le renueves las fuerzas, le permita, Señor, proclamar tu palabra en esta noche, enseñarla. Y que mientras Él habla, sea tu voz la que habla a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestro corazón. Confirma esta palabra, Dios, con sanidades y milagros y prodigios. Bendición hasta que sobreabunde en esta hora. Si algo falta, Señor amado, que tu palabra nos sane, nos bendiga, que corte lo enfermo, Dios del cielo, y que transforme toda mente y todo corazón. Te damos la gloria y las gracias, Dios, agradecidos de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y con nosotros, el profesor José Torraca Mondríguez. Gracias, Paco. No, está bien. Dios nos continúe bendiciendo. Y esta noche agradecemos al Señor y nuevamente a la iglesia, pastor y liderato de la iglesia, por siempre la deferencia hacia mi persona. Hoy me acompaña mi esposa, ya ustedes la conocen. Y estamos bien regocijados, estamos en medio de la asamblea de la Iglesia de Dios Pentecostal, comenzó el martes, cierra mañana, y pues hoy fuimos muy agraciados de parte del Señor. En la mañana tuvimos la conferencia, Dios me dio liderato de mi iglesia me dio la confianza de exponer la conferencia de la mañana relacionada con el levantamiento de la iglesia. Así que un tema muy parecido a lo que estamos hablando aquí en estos cursos, en este curso que estamos dando de Apocalipsis. Así que para mí ha sido un honor, un momento de intensidad, porque no es lo mismo hablar a una asamblea que hablarle a toda la asamblea de la Iglesia de Dios Pentecostal. Así que ha sido un enorme honor y una enorme responsabilidad, pero creo que conforme a los comentarios la descargué. La descargué muy bien para la gloria y la honra del Señor. Así que estamos entonces listos para los capítulos 8 y 9, que creo que fue ahí, nos quedamos, ¿verdad? Habíamos hablado del capítulo 7 y vimos las dos multitudes, una multitud de los 144,000 judíos y vivos en la tierra, y una multitud enorme que nadie podía contar, de toda raza, lengua, pueblo, tribu, nación, ¿verdad? Que se refieren a los gentiles que durante la gran tribulación conocen al Señor, y enfatizábamos que el único medio de salvación es la sangre de Cristo. Hoy enfatizábamos en la conferencia, estamos en el Coliseo Roberto Clemente, enfatizábamos eso mismo,
medio de nuestros hermanos pentecostales que pues, se nos ha enseñado cosas y a veces en el celo excesivo, que eso le sucede a todas las tradiciones cristianas. Unos tienen celos excesivos en unas áreas, otros tenemos en otras. Y tenemos que cuidar esos celos excesivos. Decimos cortar esa grasa conforme al Espíritu Santo y a la palabra de Dios nos van enseñando, ¿no? Así que, librada esa responsabilidad, hoy me siento, mire, es la primera vez que tengo esa oportunidad. Le pregunté a varios de los hermanos que llevan muchos años en nuestro movimiento y personas de liderato amplio, si alguna vez habían predicado en una asamblea. Me dijeron, no, nunca. Y dije, wow, extraordinario privilegio, ¿verdad? Pero estamos aquí en la iglesia Cruzada Evangélica, misionera para honrar y bendecir el nombre del Señor. Capítulo 8, capítulo 9, usualmente incluyen los primeros juicios de las trompetas, pero abre con el último de los sellos. No sé si expliqué que en los sellos, así como en las trompetas, usted va a notar que se dan los primeros 6 sellos, que dijimos aquí que era un adelanto de todo lo que va a acontecer en el resto del libro, que viene una especie de interludio para contestar la pregunta del capítulo 6, verso 17, ¿quién podrá sostenerse en pie ante la ira del que está sentado en el trono y del Cordero? Y capítulo 7 contesta esa pregunta diciendo que la multitud de 144,000 judíos está en pie delante del Señor porque son redimidos. Y la multitud de hombres y mujeres en la gran tribulación están de pie delante del trono porque han sido redimidos. ¿Quién puede estar ante la presencia del Señor? Dice el salmista, el limpio de mano, el puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Y nosotros añadimos, ¿verdad?, que a través de la sangre de Cristo, por medio de la salvación, podemos estar ante la presencia del Señor. Capítulo 7 se trabaja como una especie de interludio para contestar esa pregunta que hacen al final del capítulo 6, al final del capítulo de los sellos. Por consiguiente, se deja el séptimo sello fuera del orden corrido y se trabaja entonces en el capítulo 8, versículo 1, que dice, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como una media hora, ¿no? Como una media hora. Estas maneras de presentar silencio como media hora, yo me imagino que Juan lo habrá sacado y habrá hecho el cálculo de su perspectiva humana, porque no hay forma de calcular el tiempo en la perspectiva de Dios. Gloria a Dios. De hecho, cuando usted a veces hacemos unas ecuaciones para practicar en nuestros cursos de Apocalipsis, si para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y usted empieza a sacar las equivalencias de lo que sería media hora y le da un montón de años. La tecnología. Gracias. Siempre que me pongo esto, me acuerdo de Batman. Bueno, continuamos. No hay forma de calcular. Usted hace una equivalencia del 1000 años como un día como 1000 años delante del Señor y trata de sacar una media hora en la equivalencia de lo que sería 1000 años, le da como 21 años, le da 3 veces lo que es la gran tribulación. Así que no hay forma de calcular eso y la media hora sencillamente es una especie de un tiempo bien limitado. Interesantemente, a lo largo de Apocalipsis, el libro está lleno de movimiento, de alabanza, de algazara, de trueno, de elementos teofánicos que ya hemos visto parte de ellos aquí. Y todo el tiempo es, ¿verdad?, movimiento, porque Dios es un Dios de movimiento, de acción.
Sin embargo, en este momento es el único, por lo menos, que tenemos a lo largo del libro donde se presenta un silencio de media hora. Muchos exégetas, pues, nos dicen unas cosas, otros otras, pero la realidad es que hay un espacio de tiempo, ¿para qué? Para los juicios que van a comenzar. Esto es una evidencia adicional de que los sellos en sí mismos no eran juicios, sino adelanto. Y que hay una transición entre lo que se le ha presentado a Juan hasta este momento y la realidad de los sellos que vienen a continuación. Dice, abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como una media hora. Muy bien. Ahí tenemos el capítulo 8, el séptimo sello, las primeras 4 trompetas, y el capítulo 9, la quinta y sexta trompetas. Lo mismo que sucede en el caso de los sellos, que hay una interrupción entre el sexto y séptimo sello. Aquí usted va a ver una interrupción entre la sexta y la séptima trompeta. Usted las tiene consecutivas hasta capítulos 8 y 9 hasta el 6, sexta trompeta, pero la séptima trompeta usted la va a tener en el capítulo 11. Y usted va a tener lo que llamamos 2 interludios entre la sexta y séptima trompeta. Así que corren más o menos muy parecidos a lo que hemos visto con los sellos. 6 sellos, interludio, séptimo sello. Vamos a ver 6 trompetas, unos interludios, capítulo 10 y parte del capítulo 11, y la séptima trompeta que se da al final del capítulo 11. Así que en ese sentido es la manera como corren, son muy parecidas en ese sentido. Cuando usted va al final a las copas que están en el capítulo 16, las copas se salen de ese patrón porque las copas corren en forma corrida, las 7 copas, capítulo 16. Así que hay unas distinciones que se hacen entre las trompetas y las copas, pero un patrón similar entre los sellos y las trompetas. Y de que la media hora es una forma de transición, usted lo ve en el verso 2. Vi entonces a los 7 ángeles que están en pie delante de Dios. Le fueron entregadas 7 trompetas. Otro ángel vino y se puso junto al altar. Con un badil de oro se le dieron muchos perfumes para que con las oraciones de todos los santos los ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono. Y por mano del ángel subió delante de Dios el humo de los perfumes, el incienso en este caso, ¿verdad?, con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el badil y lo llenó con brasas del altar y lo arrojó sobre la tierra. Entonces hubo truenos, fragor, relámpagos y temblor de tierra. Todavía no hemos visto la primera trompeta, pero los preparativos para dichos juicios que veremos prácticamente desde el verso 6 en adelante. Así que, interesantemente, yo insisto cada vez que trabajo con el libro Apocalipsis, que antes de que suceda un juicio, Dios siempre atempera sus juicios con misericordia. Y usted está viendo aquí unas acciones de índole sacerdotal en el cielo, que las vamos a describir ya próximamente. Y en ese sentido, a mí me parece que aún en medio de los más cruentos juicios, Dios siempre atempera las cosas con misericordia. Se me hizo una pregunta en el día de hoy: si el Señor le permite a Satanás, ¿verdad?, actuar, si a la larga las cosas negativas que ocurren en el mundo no se le puede achacar responsabilidad a Dios. Una pregunta muy buena, muy pertinente. Yo le contesté a la hermana que me hizo la pregunta, o por lo menos lo poco que le pude contestar, es que Dios se lo advirtió al ser humano. El día que comas, viene el desastre. El día que comas, viene el desastre. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es la muerte. Un accidente, una enfermedad, un día que se quedó sin comer,
Eso es secundario. Lo peor que le puede pasar a cualquier ser humano es la muerte. La muerte es el peor enemigo del hombre. Así que entre la realidad de lo que Dios le ofrece o le ofreció al ser humano, una calidad de vida extraordinaria, una infraestructura portentosa, todo en su lugar perfecto, una relación de intimidad con el ser humano en la creación, una sola advertencia: no comas del árbol. Y le dio capacidad y libertad al ser humano para escoger. Y el ser humano no supo escoger y no supo trabajar con esa libertad que Dios le dio. Dios se lo advierte: el día que coma, abres la caja de Pandora. Eso no lo dice la Biblia, no lo busquen en la Biblia, que eso no lo dice, pero lo que queremos decirla. Se abre el desastre de los desastres. Y el ser humano que fue creado para vivir eternamente en comunión con Dios y eventualmente ser glorificado. Tendremos oportunidad de hablar eso en un momento dado. De los propósitos de Dios desde la eternidad era glorificar al ser humano. Pero discutiremos un poco más adelante. Ese propósito de Dios fue tronchado temporeramente. Gracias, hermano. Temporeramente por la caída humana. Aún así, Dios envió a su Hijo, representante de la humanidad, y todos, ¿verdad?, conocemos la historia. Pero la realidad de lo que ocurre en este mundo con Satán y todo este tipo de situación fue voluntario. El ser humano le dio a Satán su destino. No es Dios el responsable. Es totalmente el ser humano. Dicho sea de paso, una de las causas, una de las síntomas o de las consecuencias del pecado es precisamente eso: echarle la culpa a otro de nuestra total responsabilidad. Capítulo 3 de Génesis precisamente nos da los primeros efectos universales del comportamiento humano después de la caída. Huye de Dios, se avergüenza de sí mismo y de la creación, de lo que Dios hizo en él. Trata de cubrirse con sus propios medios, con sus propios méritos. Y cuando se le encara la responsabilidad, fue el otro. ¿Qué has hecho? La mujer que me diste. Y fue que me la diste. ¿Entendido lo que le quiero decir? A la larga Dios es el responsable también. Así que la pregunta muy pertinente en términos de teodicea, la palabra teodicea es un término griego que se utiliza en la hermenéutica de la justificación de Dios. No es que la iglesia ni los piadosos tengamos que justificar a Dios. Dios no necesita justificación. Yo no necesito plantear la defensa de Dios, al revés, Él está a mi lado para defenderme. Pero la realidad humana es que nosotros le pusimos en bandeja de plata al enemigo de las almas nuestro destino, nuestra vida. Desechando el camino que Dios nos tenía de gloria por una quimera, por el oro de los tontos, dicen. Se veía muy bonito y la mujer vio el árbol y el fruto. Mirándolo bien, pero qué lindo se ve. Y vio que era bueno a la vista para alcanzar sabiduría. Así que el ser humano es totalmente responsable de su destino, el cual se lo ha puesto en las manos del enemigo de las almas. A pesar de todo eso, el mismo día de la caída, Dios le dio la promesa más sublime que se ha dado en la historia de la humanidad. Va a venir uno de la descendencia de la mujer que les baratará la cabeza a la serpiente. Y usted sabe la historia. Estamos aquí hoy en victoria, ¿verdad? Porque la simiente de la mujer, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, se hizo carne. El siervo sufriente llevó el pecado suyo y nuestro. Así que a pesar de que no lo merecíamos, Dios se tomó la responsabilidad de la caída humana.
aunque no es la responsabilidad de él, Dios lo advirtió. Así que los eventos que suceden en la vida de los seres humanos no se los debemos achacar a Dios. Al contrario, a pesar de nuestra caída y nuestra decisión, Dios ha temperado, ¿qué? Las cosas por su gracia. Gracias es el favor inmerecido. Ninguno de nosotros merece la salvación, ¿saben? Ninguno de nosotros merece el que Dios nos haya visitado. Eso sale de su benevolencia, de su buen deseo. El apóstol Pablo lo plantea en Efesios capítulo 1, versos 3 al 14, de que ya esta benevolencia, esta buena voluntad, este buen deseo estaba en Dios desde antes de la fundación del mundo. Y utiliza en 2 ocasiones el término griego eudoquía, su parecer bueno en favor de los demás. Y no solo eso, desde antes de la fundación del mundo ya nos había agraciados en el amado. Así que no es responsabilidad de Dios, a pesar de nosotros, Dios interviene para evitar mayores males, porque los males que tenemos fueron comprados y fueron advertidos, sin querer justificar a Dios. Eso es lo que usted se desprende de las Sagradas Escrituras. Por tanto, el Dios que atempera y el Dios que el día de la caída manifestó su misericordia, manifestó su gracia, porque es un acto de gracia el haber sacado al ser humano del huerto del Edén. Fue un acto de gracia, aunque usted no lo crea. Dijo Dios: vamos a sacar al ser humano del huerto del Edén, no sea que tome del árbol de la vida y viva para siempre en esa vida de miserabilidad. Mejor es morir con la esperanza de ser glorificado en un momento dado que vivir una vida eterna miserable en el pecado. Claro, hay un montón de preguntas que usted podría hacer. ¿Qué pasaría si? Pero no pasó. Y como no pasó, no nos vamos a meter en eso, ¿verdad? Dios previno eso, y eso fue un acto de gracia. Otro acto de gracia, vestir a la humanidad, a nuestros primeros padres con pieles, sacrificando animales. Y de ahí comienza ese proceso de redención. Desde el primer momento de la caída ya Dios había planificado cómo el ser humano iba a ser rescatado por el precio de la vida de aquella simiente que vendría. Una profecía que fue desarrollándose, una revelación que fue tomando forma a lo largo y ancho de todas las Escrituras, donde los profetas, hombres y mujeres de Dios, fueron señalando palabras aquí, palabras allá, palabras aquí, palabras allá. Como dice Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios ha hablado muchas veces, de muchas formas, y ha hablado en una forma polimérica. Polímeros son pedazos de hidratos de carbono que usted los une y forma los plásticos y forma un montón de cosas. Lo que está queriendo decir el autor de Hebreos es que las palabras dadas por los profetas eran como pedacitos de polímero, que a la larga que se fueron uniendo en cadena hasta darnos el qué, hasta darnos el cuadro total de revelación en Cristo Jesús. Y que los profetas nos hablaron todas esas cosas en su tiempo, fragmentariamente, pero todo eso eventualmente el Espíritu Santo lo recoge en la figura de Jesús de Nazaret, porque las Escrituras todas señalan al Mesías. Todas las Escrituras señalan al Mesías de Israel. Y lo que comenzó con una pequeña profecía o con una promesa en Génesis 3:15 se desarrolló en una teología de gloria que incluyó ¿qué? Al Rey
que viene al rey sufriente, al Mesías sufriente y al rey triunfante. Y Dios las mezcló de tal manera que volvió loco al pueblo de Israel. Muy pocos entendieron, pero hubo gente que entendió. Porque Lucas nos dice, nos da testimonio Lucas en su primer capítulo, de que Simeón, el anciano, y Ana la profetisa, dos ancianos, entendieron el plan de salvación. Y el Espíritu Santo le había revelado a Simeón que no moriría hasta que viese el ungido de Jehová. Y cuando le vio, despides a tu siervo en paz, que han visto mis ojos la salvación, ¿verdad?, de Israel. Y le dice a María, una espada traspasará tu misma alma. Sabiendo Simeón que ese Mesías, luz de las naciones, salvador de la humanidad, habría de morir por la humanidad. Y que para María sería como una espada al corazón. Las madres saben lo que es eso. Las que han tenido hijos saben lo que es eso. Así que, viendo al Dios desde el inicio del capítulo, de la caída de nuestros padres, el capítulo 3, sus actos de misericordia, sus actos de gracia, usted lo vuelve a ver en Apocalipsis. Y estas manifestaciones angélicas, a mí, lo que me proyectan, lo que me hacen entender es que Dios aún en el cielo atempera con su misericordia, aún en los momentos más críticos de juicio. Por eso que usted tuvo una multitud enorme en el capítulo 7 que fueron salvados. Porque aún en medio del oscurantismo más grande, Dios está allí. Dios nunca deja de ¿qué? De dar testimonio de sí y de ir detrás del ser humano. Como le dijo Pablo a los atenienses en el Areópago, Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Desde el día que caímos, que cayeron nuestros padres, Dios nos fue a buscar. Ese es el Padre que tenemos. Bendito su nombre para siempre. Gloria a Dios. Por lo tanto, vamos entonces a ver las acciones de ese ángel. Y es un ángel sacerdotal. Yo le dije a usted que lo que tenemos en la tierra es un ¿qué? Lo que tenemos en la tierra es el microcosmo de la realidad del cielo. Lo que tenía Israel en el tabernáculo del desierto y luego en el templo fue copiado del verdadero, de un modelo de lo verdadero en el cielo. Y lo mismo la adoración que eventualmente se lleva a Israel a través de David, Natán y sus profetas, toda esa liturgia y todos esos preparativos alrededor de la liturgia en el tabernáculo y en el templo fueron diseñados en el cielo. Tiene 24 órdenes sacerdotales en Israel, y eso yo creo que lo trabaja aquí ya, y tiene 24 órdenes sacerdotales en el cielo. Eso obedece un modelo. Y usted está viendo aquí que sacerdotes en el templo en el cielo, el verdadero, no hecho de mano, eterno en los cielos, diría Hebreos. Silencio en el cielo como media hora, preparativos para el juicio de las trompetas. Un ángel sacerdote en el altar de oro en el cielo, tiene un incensario de oro. Esta Biblia dice el Badil. Esta Biblia es traducida en España, y a veces me da miedo. Tiene unas palabritas que a veces digo, ¿qué será eso? Unas palabritas que a veces la utilizo por las circunstancias que la utilizo, pero son traducciones españolas y a veces pues utilizan unas terminologías un poco extrañas. Tiene un incensario de oro y mezcla incienso con las oraciones de los santos y fuego del altar del holocausto. Porque en el altar de oro, usted tiene dos altares, hemos hablado de eso, ¿verdad? Tiene dos altares en el templo. Y aquí se va a hablar bastante de altares y va a hablar de templo, porque los dos testigos dan testimonio y se habla del templo también. Así que tendremos mucha oportunidad de hablar del templo. Pero en el templo usted tiene dos altares, uno de bronce, dijimos, en el atrio para los sacrificios,
yo planteé que posiblemente los mártires que se presentan en el quinto sello, capítulo 6, que están bajo el altar, yo planteé que la posibilidad de que ese sea el altar de holocausto. Planteé, aunque no todo el mundo está de acuerdo. Pero aquí no cabe la menor duda. Este es el altar de oro que está en el lugar santo. Aquí no cabe la menor duda. Y en el altar de oro que hay en el lugar santo están los panes de la proposición, está en la mesa panes de la proposición, pero realmente el altar de oro que está en el lugar santo es para el incienso. Y siempre hay que mantener el incienso. Y no es cualquier incienso. Es un incienso especial que solamente se puede utilizar en el templo. Y el incienso, usted lee en Apocalipsis y en otros lugares, es tipo de la oración de los santos. Es tipo de la oración de los santos. Así que cuando se presenta y se proyecta esa imagen en el cielo, es porque hay gente en la tierra que ora. Ese concepto de que la gran tribulación, eso es sálvese quien puede y todo el mundo a correr y aquí no hay, olvídate que el diablo se comió todo esto aquí. Es un concepto que usted tiene que cualificar por Apocalipsis. Repito, como Apocalipsis no hay dos, hablando de la gran tribulación. Y usted tiene una escena en el cielo donde este ángel se paró junto al altar de oro con el incensario y se le dieron muchos perfumes, mucho incienso, que son las oraciones de los santos. Pero distinto posiblemente a las oraciones que se hacen, que hicieron los mártires en el capítulo 5, en el capítulo 6, bajo el altar del holocausto, que era clamando justicia y venganza. Es muy posiblemente que aquí las oraciones de los santos sean en favor de misericordia. En los momentos más oscuros de la vida del ser humano siempre hay gente orando. Y las cosas no han llegado a peor porque hay gente orando. Nuestro país nos ha hecho 4 cantos porque hay gente orando. Y con el mazo dando. Siempre es así, hermano. Siempre es así. El salmista decía, mis pies por poco resbalan cuando comienzo a ver cómo el impío prospera. Y no le pasa como a los justos. Y vive como olvídese el garete y aquí no ha pasado nada y todo le va bien. Y como que mi alma, como que se fue atrás y como que me dio una cosita. No lo dice así, ¿verdad? Pero acá los boricuas. Me dio como una cosa. Hasta que entré al templo. Hasta que entré al templo. Y en el templo me puse en comunión con Dios y Dios me mostró lo que tú ves no es la realidad de las cosas. Y allí Dios me mostró el fin de ellos. No importa los momentos de mayor crisis, siempre hay gente orando. Es más, vamos a plantearlo mejor. Cuando viene la crisis, que muchas veces oramos. Dígame si es cierto o no es cierto. Famosa frase de aquel abogado del Cerro Maravilla. ¿Se acuerda? Testigo, dígame si es cierto o no es cierto. Bueno, cosas que le llegan a la mente. Y usted tiene aquí una escena extraordinaria en el cielo. A mí me apasionan estas escenas. Porque me recuerda que no importa los momentos de mayor crisis, de mayor pecado en la tierra, y no hay otro como la gran tribulación, no hay otro momento de mayor crisis que la gran tribulación, aún en medio de esa crisis va a haber gente orando. Va a haber gente orando. Y por lo menos esas oraciones suben. Y si no había muchas, en el cielo se le van a añadir más. Porque miren lo que dice el texto. Se le dieron muchos perfumes para que con la oración de todos los santos los ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono.
Pero no son los santos del cielo. Son los que están abajo. Sí, porque va a haber gente santa abajo. No tenemos 144,000. Y no tenemos muchedumbres de personas que reciben al Señor. Y voy más todavía. Y van a haber naciones que sobrevivan a la gran tribulación. Ajá. Me estoy adelantando un poquito, lo vamos a ver más tarde. Va a haber naciones que sobrevivan a la gran tribulación. Y va a haber gente que por su fe va a morir. Y va a haber gente que aún con fe no va a morir. Y van a haber naciones que pasen ese proceso terrible y van al milenio. Eso es así. Si lo planteé hoy en la asamblea entre los pentecostales y sobreviví, que lo planteé aquí, no tengo mucho problema. Se plantearon muchas cosas allí, hermano, que no hubo muchos amenes, pero la realidad es que nunca podemos perder la perspectiva de quién hemos creído. Oh, gloria a su nombre para siempre. Yo recuerdo el día cuando Dios se dignó en sacarme del pozo cenagoso. Y cuando a veces, hay cosas en la vida que turban a uno, cuando a veces como que viene la turbación, me remonto a aquellos momentos de gloria cuando Dios me salvó. Y digo, Dios es grande, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Y Dios ama de verdad, Dios ama de verdad. Muchos de nuestros profetas y nuestros predicadores a veces presentan a un Dios tan desfigurado. Yo prefiero pensar en un Dios de misericordia y gracia. Siempre, 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 siempre. Gloria a su nombre para siempre. Hay uno de los atributos de Dios. Los nombres de Dios son atributos, ¿saben? En el Oriente Medio, el nombre representa la personalidad o un rasgo de la personalidad. Cuando usted habla de Yahvé Nisi, Yahvé Shalom, y todos esos nombres extraordinarios son atributos de Dios. Hay un atributo, hay un nombre de Dios que muy poca gente conoce. Muy poca gente conoce. Yo visité una iglesia, parece que Defensores de la Fe, si mal no recuerdo, en Bayamón. Me impactó. En el altar tenían como unas pancartas con los nombres de Dios a este lado y a este otro lado, llenas de nombres de Dios. Y yo, wow, qué cosa linda. Yahvé Nisi, Yahvé Rafa. Yahvé Rafa significa Dios ha sanado. Yahvé Nisi, Yahvé es mi estandarte. Cosas así. Oh, estaba precioso, qué cosa linda. Y el Adonai. Entonces yo, mire, yo me extasiaba viendo esos nombres. Había más de 20 nombres allí. Y yo empecé a mirar. Pero ahí no está. Nunca está. Ese nombre nunca está. Yo se lo voy a decir a ver si usted lo ha oído. Capítulo 4 de Deuteronomio. Creo que el verso 31. Por ahí anda la cosa. Usted lo va a ver en Reina Valera. Le dice el compasivo. Dios compasivo. Pero Dios compasivo. Pasó. No se quedó. El término hebreo es el Rahum. Por eso es que nadie lo recuerda, porque es feísimo. Eso de el Rahum, eso, olvídese de eso. Eso no. En ningún sitio usted ve eso. La palabra Raham. En hebreo, Raham, sí, porque la gutural hebrea, la het, hay que sacarla de adentro, de acá. La palabra Raham significa las entrañas. Las entrañas. Cuando José
oyó a sus hermanos que hablaban de las cosas, dice la Biblia que los rajamaf, las entrañas de José se conmovían y tenía que salir corriendo. ¿Por qué? Porque no quería llorar frente a sus hermanos. El verdadero llorar es cuando a usted se le conmueve las entrañas. Y Dios ha tomado un nombre. Eso es de Dios. Él fue el que se le reveló a Moisés. El mismo Dios que le dijo, yo soy Yahvé, fue el mismo Dios que le dijo a Moisés, yo soy el Rahum, el de las entrañables misericordias. Al Dios que se le conmueven las entrañas cuando usted clama a Él. Por eso es que Jesús de Nazaret miraba desde el monte y veía las ovejas como que no tienen pastor. Y dice la Escritura, se le conmovían las entrañas. Ese es el Dios. Ese es el nombre que a mí me gusta. El Dios que cuando yo voy a Él, en lloro y clamor, en gemido, se le conmueve las entrañas. Mire, eso es un antropomorfismo. No me vaya a quemar por ahí fuera. Mire que Dios tiene entrañas. Entienda la equivalencia. Entienda la equivalencia. Dios se conmueve ante la necesidad humana. Y Dios anhela. Yo no tenía esto para hoy, pero cuando el Espíritu Santo agarra a uno, no lo suelta. Y Dios anhela que sus hijos e hijas clamen más en forma del Rahum y que lloren más por la necesidad del pueblo que por justicia y por clamores de venganza. Dios anhela que el pueblo de Él eleve mucho incienso al cielo. Porque siempre Dios va a añadir incienso a lo que usted aporta. Porque Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de entrañable misericordia. Gloria a su nombre para siempre. Mire, vengo de una asamblea pentecostal. Gloria al Señor. Ese tema me conmueve, me conmueve. Y por mano del ángel subió delante de Dios el humo de los perfumes con las oraciones de los santos. Dios es el que está oyendo el clamor de su pueblo. El clamor de su pueblo. Y el ángel tomó el incensario o el badil y lo llenó con las brasas del altar y las arrojó sobre la tierra. Mire, esto es una escena del día de las expiaciones. El día de las expiaciones, conocido normalmente como el día de la expiación, pero en hebreo es el Yom Kippurim, el día de las expiaciones, que se celebra el 10 de Tishri, o el 10 por ahí de octubre más o menos. Es el famoso día de la expiación, único día prescrito por ley para afligir el alma, de ayuno, único día donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer expiación por él y su casa, el sumo sacerdote y su casa, ofrecer expiación por el pueblo y ofrecer expiación por todo el tabernáculo. Una sola vez podía entrar el sumo sacerdote. Y es en ese momento cuando el sumo sacerdote entra al lugar santísimo, y antes de entrar al lugar santísimo, o en el primer momento que entra al lugar santísimo, antes de comenzar a ofrecer la sangre de expiación en favor de él, del pueblo y del tabernáculo, tiene que llenar el lugar santísimo con la nube de gloria. Y entra con un incensario de oro y con brasas del altar.
¿Dónde está eso? Capítulo 16 de Levítico, para los que apuntan. Que no me puedo meter ahí hoy. Si me meto ahí no salgo. Pero esto es lo que retrata. Esto es a lo que alude el evento del ángel. A un evento de expiación. Qué cosa grande. Salud. Qué cosa grande. Un evento de expiación en el momento crucial de juicio. No le estoy diciendo que Dios atempera con misericordia los juicios que vienen. A Dios le pesa hacer juicio. Le pesa. Me duele en el corazón. Hermano, Dios no tiene corazón. Usted me entiende lo que le quiero decir. Entonces hubo trueno, fragor, relámpagos y temblor de tierra. Quise detenerme en ese. Mire, tengo el pointer y todo. Qué maravilloso. Descubrieron el pointer allá arriba los muchachos. Qué bien, qué bien, qué bien. Símbolo del Yom Kippurim, el día de las expiaciones. La palabra Kippur viene del hebreo kafar, que significa cubrir. Por eso se celebraba todos los años. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede el pecado. ¿Qué es lo que hace? Cubre. Kafar. Y los pecados de la humanidad y de Israel eran cubiertos. Hasta el momento que Cristo llegó. Romanos, capítulo 3, verso 25. Hebreos capítulo 9, verso 15, nos dice que en este nuevo pacto se remueve ¿qué? Los pecados que había bajo el primer pacto. Porque el primer pacto no podía ¿qué? No los podía quitar, solo los cubría. Y los hombres y mujeres que efectuaban los sacrificios lo hacían en fe de aquel que vendría. El pariente cercano. ¿Usted sabe lo que es un pariente cercano? Pariente cercano es aquel que ¿qué? Que paga por el beneficio de su pariente, cuando empobrece o cuando es vendido, él paga por él y lo saca del mercado de esclavos. El pariente cercano nuestro, digo el pago es la sangre preciosa de la cruz del Calvario. Es nuestro gran redentor, nuestro pariente cercano. Por eso es el segundo Adán que vino a dar su vida en sacrificio, en pago por nuestro pecado. Para todo aquel y aquella que le recibe con fe. Esto no es un universalismo así. Eso no fue que Cristo murió y ahora todo el mundo se salvó. No, eso no es así. Se salva aquel y aquella que le confiesa. Estamos claros en eso, ¿verdad? Sí. Por eso Juan el Bautista, cuando lo vio, capítulo 1 de Juan, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita. El quitador. El que quita el pecado del mundo. Me dicen los muchachos mispa que se formó un titingó en una clase de Juan. Sí, porque empezaron a preguntar si el Señor quitó el pecado del mundo. Bueno, eso hay que cualificarlo. Eso hay que cualificarlo. No es un universalismo. Que Cristo murió y quitó el pecado del mundo. Pues, dile a Cristo que gracias. Pero yo sigo caminando, ¿verdad? Yo sigo viviendo mi vida. No es así. Se hace efectivo en los hombres y mujeres que aceptan, que le confiesan, que con su boca confiesan y con su corazón creen y se apartan del pecado y viven para él. Se hace efectivo en esos hombres y mujeres. Su pecado es quitado. Así que cualificamos esas cosas porque por ahí corren muchas corrientes, muchas cosas. Y el profesor tuvo que entonces decir: bueno, esto no es un universalismo. Se hace realidad la operación de poder en la vida de aquel que lo recibe por fe. Por fe. Muy bien, vamos entonces ¿a qué? A los juicios de las trompetas. Yo no sé si usted lo ve bien ahí. Hay 6 trompetas.
Pero esa me gustó porque esa recoge, en ese diagramita sencillito, recoge cosas que podemos trabajar. Y como tengo el pointer, vamos a bregar. Mira qué bien, mira qué bonito, cómo se mueve. ¿Ah? Qué bien. Bueno, este me gusta porque va en armonía con mi doctrina pretribulacionista. No, voy a ponerle ahí otra. Bueno, ya usted sabe lo que es el pretribulacionismo, mesotribulacionismo y posttribulacionismo. Amén. Muy pocos amenes, pero amén. El arrebatamiento de la iglesia, conforme al modelo pretribulacionista, es antes de ¿qué? De la gran tribulación. Y ya se da. Y usted tiene los 7 sellos, que para esta gráfica los 7 sellos son como también juicios. Pero están ahí. Y tiene las trompetas que las vamos a describir ahora. Ahora está en el cielo, ya la iglesia se levanta. Y mientras esto sucede aquí, la iglesia está celebrando ¿qué? La cena de boda del Cordero. ¿Y la repartición de qué? En el bemá de Cristo, en el tribunal de Cristo. Tribunal de galardones. O por lo menos eso es lo que proponemos nosotros. ¿Qué sucede así? Y usted tiene las 6 trompetas aquí. La 7ª trompeta para a esta persona que trabajó este diagrama, la 7ª trompeta, o con las copas de la ira, es cuando el anticristo entra en el templo. Apocalipsis no toca ese tema. Pero para esta gente, dicen que eso es así. Que el anticristo entra o querrá entrar en el templo de Dios. Lo vamos a ver en su momento. Porque nosotros vamos a ver la figura de la bestia o anticristo en el capítulo 13. Ahí está bien clarito y nos tomará fácilmente 2 semanas. No hay forma de trabajar con esa figura en menos de 2 semanas. En MISPA es un curso de 3 créditos de 3 horas y me toma 2 semanas. Ahora, si lo que queremos es un guachi-guachi, decían en mis tiempos, un trabajo guachi-guachi, pues lo podemos pasar en 1 hora, eso no es problema. Pero si queremos ir al fondo del asunto y trabajar con esa figura y que usted diga, valió la pena coger el curso, pues hay que trabajar detalladamente de dónde viene esta figura. ¿Qué nombres tiene esta figura? ¿Cómo los profetas de la Biblia hebrea hablaron de esta figura? Esto no fue un embeleco de los pentecostales, ni fue un embeleco de los fundamentalistas ni de los dispensacionalistas. Esto es una realidad bíblica de un ser que viene, un opositor a Dios. Claro, en esta gráfica que usted ve aquí, Apocalipsis no tiene ese momento. Ellos lo metieron ahí. Una opinión. No es mía, es la de que hizo la gráfica. Pero esta realidad de que el anticristo querrá entrar en el templo de Dios, lo veremos cuando entremos a la parte de la bestia. Y ese concepto del anticristo o del hombre de pecado, querer entrar al lugar santo, al templo de Dios para hacerse pasar por Dios, se encuentra en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Ahí está. Y si usted quiere verlo un poquito más allá y estudiarlo hoy o mañana pasado, pues ahí está. Lo discutiremos en su momento cuando entremos al capítulo 13 de Apocalipsis. Así que en esta situación usted verá las 6 trompetas, la 7ª trompeta, después las copas y la segunda venida de Cristo a establecer el reino milenial. Así que usted tiene el arrebatamiento, la iglesia en el cielo, se da lo que se da, va corriendo la gran tribulación y la segunda venida con la iglesia. Así que esto forma el que cierra el círculo, ¿verdad? La iglesia al cielo y viene con su Mesías, con su rey a la tierra. Lo habíamos explicado anteriormente. Muy bien. Mire qué bello. Ahí hay como ángeles, pueden ser mujeres, ¿verdad? Yo no sé qué están pelú o que son mujeres. Yo di este curso hace... No me perdona, ¿verdad? Pero hay que tirarle el yompeo de las 8:15.
Yo di este curso hace unos años en mi país. Y una joven, una estudiante se levantó y dijo, no, porque Dios tiene ángeles mujeres. Y yo, esta es la campeona de la feminista. Que Dios tiene. Y yo le dije, con todo el respeto, yo llevo años estudiando apocalíptica bíblica y no bíblica y en ningún sitio he visto un ángel que sea mujer. No, hay ángeles mujeres. Yo, con todo el respeto, ¿verdad? Mire, yo no tengo problema de que haya ángeles mujeres. Mire, los ángeles son espíritus y toman cuerpo. Tienen capacidad para tomar el cuerpo. Pero en todas las angelofanías, como le llaman ahora se han inventado en el mundo de la teología, se han inventado un neologismo teológico de angelofanía. Cuando los ángeles se manifiestan, pues eso se llama una angelofanía, una manifestación de un ángel, ¿verdad? Ya las teofanías casi no existen, ahora son cristofanías, angelofanías. Bueno, esto usted sabe que sigue diversificándose. Pero cuando usted tiene las manifestaciones de ángeles en la Biblia, usualmente es un qué. Bueno, usualmente no, hasta donde yo sé, siempre son varones. Siempre son varones. Así que, no sé si es que el artista, que es una dama, ¿verdad? Quiso. Usted las mira bien y dice, qué cosas, ¿no? Qué cosas. Recuerde que eso es un diagrama, eso es la concepción del artista, ¿verdad? Pero son las 7 trompetas. A mí lo que me impresiona es la capacidad, ¿verdad?, de ver unas cosas y ver la tierra y hacer todo ese movimiento. Yo no tengo esa imaginación. Pero está ahí. Juicio de las trompetas. Las primeras 4 trompetas se les conoce como los juicios de los tercios. Yo no sé si esto es un déjà vu, pero a mí me parece que yo trabajé esto aquí. Yo no lo he trabajado aquí. Dígame que no. Pero me parece que este año yo he trabajado con eso. Y yo no estoy dando Apocalipsis en mispa. ¿Será un déjà vu? ¿Será que lo soñé? Pero no le he dado, ¿verdad? Yo no le he dado. La hermana Molinari me dijo que no, ¿verdad? Y ustedes me dicen que no. Pero tengo como esa sensación de que en algún sitio lo di. Nancy, yo di esto en algún sitio. Estamos en marzo, yo no he dado esto en ningún lado, ¿verdad? Mi mente. Bueno, la primera trompeta, la vamos a leer rapidito, porque necesitamos avanzar, porque cuando entremos los capítulos 12 y 13, son capítulos bien densos, tienen mucho material. Vamos a avanzar aquí. Los 7 ángeles de las 7 trompetas se dispusieron a tocar. Tocó el primero. Hubo entonces pedrisco, dice esta versión, y fuego mezclados con sangre, que fueron arrojados sobre la tierra. La tercera parte de la tierra quedó abrasada. Usted se da cuenta que es la tercera parte. Ya empieza, usted va a ver que las primeras trompetas son sobre la infraestructura de la tierra. Y dice, quedó abrasada la tercera parte de los árboles, quedó abrasada, toda hierba verde quedó abrasada. Mire, sobre los piedriscos, sobre el monte que viene, sobre este tipo de cosas, usualmente los estudiantes llegan a mí esperando que el profesor les resuelva todas esas cosas, que les diga exactamente qué son esos símbolos. Yo no pierdo mucho mi tiempo en eso, ¿sabes? Porque es especular. Ahora, si de especulación se trata, o de realidades que hemos visto se trata, pues usted sabe que hace poco, allá en las estepas rusas por allá, hubo una lluvia de ¿qué? ¿No usted se acuerda? Que hubo una lluvia de ¿qué? Como de meteoritos, como de cosas, ¿verdad? Que como que venía algo del cielo. Usted sabe que bueno, si no lo sabe, pues lo aprende hoy, que la tierra tiene que unas capas que lo protegen de todas esas cosas, ¿verdad? Y que puede venir un peñón de grande, una roca o algo grande, y cuando pasa, que no son 2 pies ni 3 pies, eso tiene una densidad grande, pues muchas veces se desintegran. ¿Por qué? Porque vienen a una velocidad extraordinaria, y cuando pasan esa barrera que tienen, pues muchas veces se fraccionan, y lo que llega a la tierra es nada. Y Dios ha protegido a la tierra ¿con qué? Con esas bóvedas y con esas cosas que están en la atmósfera o más arriba donde estén. Yo no soy experto en esas cosas.
Pero hace poco, óigame, como que la barrera se dio y cayeron unos trozos. No sé si mal no recuerdo, eran como 900 y pico, casi 1000 trozos o algo así, en distintas partes. Óigame, y de trocito, pedacito, hicieron unos daños tremendos. Así que de vez en cuando pueden darse manifestaciones de los cielos que causen estrago. Aquellos fueron unas piedritas, pero pueden ser unos peñoncitos. ¿Entiende lo que le quiero decir? Y muchas veces estas cosas que vienen del espacio pueden venir contaminadas con materiales. Lo peor que el ser humano puede conocer son materiales radiactivos, porque la radiación en algunos materiales puede estar años y años y años en lo que se descompone. Así que puede ser una combinación de factores impulsados también por la acción de Dios. Sí, porque estos son juicios de Dios. Están bajo el control de Dios, pero son de Dios. Y el hecho de que Juan vio una cosa que se parezca a, no necesariamente, cuando vayamos a ver y cayó una estrella del cielo, usted sabe que una estrella del cielo es algo que se le pareció como una estrella, algo luminoso que se le pareció una estrella. ¿A quién? A Juan. Así que lo que quiero decirle es que pueden haber cosas en el cosmos que hayan sucedido y que nos puedan dar una idea de lo que va a pasar con esta trompeta o con otras trompetas. Pero pueden ser cosas que todavía estén reservadas, que nadie ha visto. Así que en ese sentido, no quiero entrar y no voy a entrar a lo que pueda ser los símbolos o las realidades de esos juicios, sean los piedriscos o sea el granizo, o sea que sean las alegadas estrellas que caen. Hay algo que cae y que causa unos efectos. En este caso, la tercera parte de los árboles quedó abrasada y la hierba verde. Así que esa infraestructura de la tierra es tocada por el primer juicio. Verso 8. Tocó el segundo ángel, entonces fue arrojado al mar algo como una enorme montaña ardiendo. Algo como. ¿Se da cuenta? Algo como. Juan no sabe describir. O sea, más o menos eso es lo que yo veo. ¿Cómo? Y la tercera parte del mar se convierte en sangre. Se convirtió en sangre. Pereció la tercera parte de las criaturas del mar que tienen vida y la tercera parte de las naves fue destruida. Usted dice, óigame, pero qué exactitud. Hay cosas que hay que dejárselas a Dios, ¿sabe? Lo que está queriendo decir el texto es que esto es un juicio parcial. Esto es un juicio parcial. Cuando usted vaya a las copas, la puede leer en su casa, adelantarse al profesor, en su casa, capítulo 16, usted se va a dar cuenta de que las copas van a completar ¿qué? Los juicios que las trompetas no completan. Así que esto es una porción de la infraestructura. Dios está atacando la infraestructura de la tierra para ver si el ser humano que reconoce su condición y se acerca a Cristo, se acerca al Señor. En el caso, se parecen en ocasiones, usted va a ver que estos juicios, tanto de las trompetas como de las copas, se parecen mucho a los juicios de las plagas en Egipto. Y de hecho, usted va a ver que la gran tribulación es una especie de éxodo. Es como una especie de nuevo éxodo. Que de la misma forma como en Egipto, Dios envió plagas e Israel fue preservado en medio de esas plagas y fue sacado de Egipto para tener Dios un encuentro con el pueblo y darles el pacto en el Sinaí. Ahora usted va a tener al final o durante la gran tribulación unas plagas. Israel va a ser puesto en la gran tribulación para Dios tratar, y va a haber un remanente. De la misma manera como en Egipto hubo unas plagas y salió el pueblo, va a haber un remanente judío que va a escapar. Y ese remanente judío, de la misma forma como en Egipto salieron, ese remanente judío va a escapar y
va a tener un pacto, un acercamiento con Dios por medio de su Mesías. Todo eso lo vamos a trabajar aquí. ¿Dónde está eso? Eso está en las escrituras hebreas. Pero hay un episodio importantísimo que lo adelanta de forma simbólica, que es el capítulo 12 de Apocalipsis. Y a ese capítulo 12 de Apocalipsis iremos a ver su parte real, como lo que en forma simbólica aparece en el 12, usted lo va a ver en la realidad profética, como los profetas hablaron de que Israel pasaría por un periodo de angustia, pero sería librado. Así que, semejante al momento en Egipto, en el libro de Éxodo, donde Dios trató a través de juicios y sacó a su pueblo para tener una relación de pacto con él, lo mismo va a suceder en la gran tribulación. Dios trabajará con Israel y un remanente de ese pueblo de Israel, en medio de la gran tribulación, lo va a sacar al desierto para tratar con él. Ya no con el pacto en el Sinaí, ahora con el nuevo pacto. Así que son dos escenas paralelas. Por eso es que usted tiene juicios muy similares a las plagas de Egipto. Por supuesto, aquello estaba limitado a Egipto. Esto es ¿qué? El Mediano Oriente. Lo que será el Imperio Romano restaurado en un momento dado. Verso 10. Tocó el tercer ángel, entonces cayó del cielo una estrella grande, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de aguas. La estrella se llama Ajenjo. En la primera presentación que trabajamos aquí, dijimos que las estrellas podían tener distintos significados. Y si usted recuerda, en el capítulo 1, la primera mención que hace Apocalipsis de estrellas son las estrellas que Jesús tiene en su diestra. No sé si se acuerda. Capítulo 1, al final, el Señor se pasea en medio de los candeleros de oro, los candelabros de oro, o los menorás de oro, y los menorás significa el símbolo de las 7 iglesias. Y tiene las estrellas, 7 estrellas en su diestra. ¿Se acuerda de esa figura? Dijimos que las 7 estrellas son los 7, Jesús dice, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. ¿Se acuerda de eso? Así que el símbolo de la estrella, el propio Jesús dice que son ángeles. Pero la palabra ángel, tanto en hebreo como en griego, puede ser un ser angelical, o sea, puede ser un ser celestial, o puede ser un mensajero. La palabra ángelos o malaj en hebreo significa primariamente mensajero. Mensajero. Así que usted tiene que decidir, o tenemos que decidir, si de estrellas en la diestra del Señor, que Él dice que son ángeles, son mensajeros celestiales o son mensajeros humanos. ¿Entiende ese concepto? Hay que decidir. Y la inmensa mayoría, dijimos en aquel momento, de los eruditos, dicen que son seres humanos, que son o los obispos, o son los líderes de las iglesias, o son el que se levanta en medio de la asamblea y habla, que son los líderes de las iglesias. En otras palabras, la interpretación que se hace de los ángeles, estrellas ángeles humanos, no son estrellas ángeles del cielo. ¿Entiende el concepto de lo que le quiero decir? Ya el patrón, el modelo de estrella a ángel lo ha planteado Jesús. Repito, cabullo, vuelvo y tiro. El modelo en el primer capítulo de Apocalipsis de que una estrella o las estrellas de su diestra son ángeles, ya Jesús lo dijo.
Así que usted tiene una palabra autorizada, una interpretación, una hermenéutica autorizada del maestro. Pasa que hay que decidir, en el caso particular del capítulo 1 de Juan, había que decidir si los ángeles eran mensajeros del cielo o mensajeros ¿de dónde? De la tierra. Y por lo que estudiamos en las 7 iglesias, escribe al ángel estas cosas y le dice: arrepiéntete, porque si no, quitaré el candelero de tu lugar. En algunos casos, usted no puede imaginarse a un ángel del cielo que se tenga que arrepentir, porque si no le van a quitar el candelero de su lugar. Así que usted llega a la conclusión de que esa equivalencia estrella ángel no es el del cielo, sino es un ángel terrenal, es un mensajero terrenal, un líder de la iglesia. ¿Sale y vale? ¿Hace sentido? Uno dijo amén y otro dijo que no. No hay problema. Lo que quiero decir es, cada vez que tengamos un elemento de estrella, usted tiene que hacer el mismo ejercicio. Eso es lo que quiero decir. Porque usted sabe que si cae una estrella, es que, mire, no es que ni caiga, que se mueva uno un poquitito nada más, que el sol se mueva donde está, un poquitito nada más, es un desastre. Así que no tiene que caer. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Así que en ocasiones usted tiene que hacer el ejercicio en Apocalipsis que ya Jesús nos dio como modelo. Eso, mire, eso yo lo llamo hermenéutica del maestro. Esa es una interpretación de un símbolo dada por Jesús de Nazaret y nos autoriza. Lo estoy diciendo, les autorizo de ahora para adelante a que ustedes miren las estrellas y las consideren de esa perspectiva. Puede ser un objeto que Juan ve, le parece una cosa luminosa, parece una estrella cayendo, y puede ser un objeto encendido que cae a la tierra. Bueno, eso puede ser un objeto. Así que estrella puede ser un objeto, puede ser un agente celestial o puede ser un agente humano. En el caso de las 7 estrellas a la diestra del Señor, en el capítulo 1 eran humanos. Aquí, bueno, puede ser un objeto que cae, que está contaminado. En mi opinión, cuando una estrella tiene nombre, póngale el sello que eso es un ángel. Ahora, no es un ángel de Dios. Cuando yo me criaba, decía, este es un angelito. Sí, un angelito caído del cielo a patás o a pedras, decían. Este es un angelito, sí, caído del cielo a pedras, decían en mis tiempos, cuando yo me criaba, chamaco. Pues estos son ángeles caídos. Usted lo va a ver en la 5ª trompeta. Ahí donde usted va a hacer, le va a hacer sentido. En la 5ª trompeta. Y esta estrella se llama, tiene nombre, Ajenjo. A mí me parece que esto es un ser especial porque los tercios, oiga, los tercios está demasiado medido. Y esta va a acabar o va a trabajar con las fuentes de agua superficiales. Ya se trabajó en la 2ª trompeta con los mares, ahora con las fuentes de agua superficiales. En mi opinión, puedo estar equivocado, doy margen a eso. En mi opinión, esto es un ángel que tiene un nombre y hace un efecto. Usted va a leer libros muy buenos y autores excelentes que dicen, no, eso es contaminación con ajenjo. Y ajenjo, usted lee a David Down, le pone el ajenjo y le da hasta el filum y todas esas cosas. Y le da el nombre de lo que era y va y le dice, pero fíjate, el ajenjo no es tan grave como para que mate a la gente. Bueno, porque dice, la 3ª parte de las aguas se convirtió en ajenjo y mucha gente murió por las aguas que se habían vuelto amargas. David Down dice, bueno, el ajenjo que conocemos viene de esta y de esta y de esta planta, pero no tiene la capacidad tan mortífera. Bueno, en un biosistema que ya está siendo afectado y atacado de la manera como los juicios están haciendo,
las cosas se complican. Por eso es que yo pienso que puede ser un ángel que hace los efectos de contaminación. Pero, repito, ahí doy margen a cualquier otra interpretación. Amén. O sea que si usted esperaba que viniera el gurú a decirle todo exactamente como es, no es así. Damos márgenes ¿a qué? A otras interpretaciones. ¿Ok? Seguimos. Tocó el cuarto ángel, entonces fue herida la tercera parte del sol. Así que salimos de la infraestructura de la tierra y vamos al cielo. Si usted se acuerda del sexto sello, sabe que vienen tratos en la infraestructura de la tierra e infraestructura cósmica. Usted lo está viendo aquí también. Juicios en la infraestructura terrenal y juicios en el cosmos. Fue herida la tercera parte del sol. Herida, fue herida. Eso es un efecto que Dios permite. ¿Cómo? Se lo dejo a su interpretación y a su búsqueda. La tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas quedó en sombra. La tercera parte de ellos, el día perdió una tercera parte de su claridad y lo mismo la noche. Le confieso con toda honestidad, yo he leído mucho de estas cosas y no tengo manera de interpretar eso. Se me sale de mi interpretación. ¿Estamos claros en eso? Si usted tiene una interpretación extraordinaria, me la envía por email, porque aquí no la vamos a discutir. ¿Me sigue lo que le quiero decir? Hay cosas que trascienden y que este servidor, perdona la expresión, se canta pelado. Yo sé y he leído un poquito de aquí, un poquito de allá, de que hay novas y supernovas y pueden haber muertes de estrellas, que sucedieron muertes de estrellas en un momento dado de la gran tribulación, pum, 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 pum. Bueno, puede ser. Y que Dios aceleró la muerte de muchas estrellas, puede ser. Eso es hasta donde más yo puedo llegar. Ahora, yo discutí en una iglesia, ¿discutieron? Traí una enseñanza en una iglesia sobre las estrellas. Las estrellas están tan lejos de nosotros que lo que usted está viendo hoy, como que está palpitando, eso ocurrió hace un paquetón de años. Porque la distancia es tan larga que lo que usted está viendo hoy a la velocidad de la luz, que es 186,000 millas por segundo, ¿saben? Eso es rápido de verdad. 186,000 millas por segundo, eso es rápido de verdad. Sin embargo, a esa velocidad, lo que usted está viendo, olvídese, eso pasó hace un paquete de años. Y cuando los que saben de estas cosas miran y ven una nova o una supernova, una explosión o algo, una muerte de una estrella, ellos dicen, eso lo estoy viendo hoy, pero eso ocurrió hace 800 años para allá atrás. Porque lo que se está viendo hoy, la distancia es tan larga que el recorrido de la realidad de esa supernova lo estoy viendo hoy, pero eso pasó un paquetón de años atrás. Por eso es que tengo muchísimo cuidado con este asunto de las estrellas. Porque lo que usted está viendo hoy no pasó hoy. No pasó hoy. O sea, esto es muy complicado. Que Dios tiene capacidad de ponerlas a explotar en cualquier momento. Eso puede pasar. No puede pasar. Por eso les digo que me canto pelado. Pero lo más que me puedo acercar es a una cadena de supernovas, de novas o de muertes de estrellas. La vida de las estrellas dependen de sus capacidades de elementos dentro de ellas. Hidrógeno, el helio, y van pasando de elemento en elemento hasta que llega al hierro. En el hierro ya se detiene su capacidad de combustión interna. Cuando llega al hierro, se detiene, se va densificando la estrella, que era enorme de grande, se va densificando de tal forma que lo que era una masa enorme se va achicando, pero su densidad es tan grande que
Dicen los teóricos que forman un agujero negro. El espacio, el universo no la puede sostener y se hunde, ¡pah!, en el mismo universo. ¿Está complicado? Claro que está complicado. Y alguna gente propone por ahí que los agujeros negros, oía yo en una conferencia, que los agujeros negros son los tártaros donde están los ángeles encejados. Me encantan todas estas cosas, pero llego hasta un nivel, porque la verdad que nos tiramos al mundo de la especulación. Nos tiramos al mundo de la especulación. Pero, si usted quiere alguito por ahí, pues póngale que puede un par de supernovas o muertes de estrellas, y eso qué, pues quizá nos da ese sentido de la capacidad de oscuridad en el cielo. O que al sol le haya afectado de una forma tal que deje de alumbrar. Son cosas que, en mi opinión, están fuera de nuestro alcance. Si alguien sabe de estas cosas, si ha leído algo, le voy a agradecer que me la envíe por email. ¿Okay? Seguimos. Verso 13. Y seguí viendo. Oí un águila que volaba por lo alto del cielo y decía con fuerte voz: ¡ay, ay, ay! Eso es un coro que cantamos los pentecostales. ¡Ay, ay, ay! De los habitantes de la tierra, cuando suenen las voces que quedan de las trompetas de los 3 ángeles que van a tocar. Las 3 que vienen son terribles. Y el capítulo 9 comienza con la 5ª. Vamos a seguir. Esta es fabulosísima. Mire, tiene 12 versos de descripción. Es larga, bien larga. Tocó el 5º ángel, entonces vi una estrella que había caído del cielo. Uy, vuelve otra estrella a caer del cielo. Vamos a seguir. Se le dio la llave del pozo. Ahora usted va a ver una estrella con mano y que recibe llave. ¿Qué es eso? Eso es un ángel. Eso es un ángel. Por eso yo le dije a usted que las estrellas hay que trabajar con el concepto que ya nuestro maestro nos enseñó en el capítulo 1. Eso es un ángel. Y se lo va a describir ahí ya mismo. Pero mire qué interesante. Se le dio. No fue que la tenía. Este pozo del abismo que se menciona aquí, usted lo va a ver en el capítulo 20, que hay un ángel que tiene la llave de ese pozo del abismo. Mire, todo esto es figurado. Estos son lugares espirituales que ya explicamos en la segunda conferencia. Dice, Dios le permite al ángel del abismo, le permite a este ángel, a esta estrella que cae, le dice: toma, te permito hacer como lo que va a hacer, que está descrito aquí en estos versos. Abrió el pozo del abismo y subió del pozo una humareda como la de un horno grande, y el sol y el aire se oscurecieron con la humareda del pozo. De la humareda salieron langostas sobre la tierra, y se les dio un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no causaran daño a la hierba de la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol, solo a los hombres que no llevaran en la frente el sello de Dios. Recuerden, ¿verdad?, que el capítulo 7 nos habló de los que tenían el sello del Dios vivo. Pues estas langostas van a empezar a molestar a los que no tienen el sello del Dios vivo. Se les dio poder, mire, no para matarlos, sino para ¿qué? Atormentarlos durante 5 meses. ¿Por qué 5 meses? Porque Dios es así. Pueden haber sido 6 o 1 año, pues fueron 5. No le demos mucha vuelta a eso. El tormento que producen es como el del escorpión cuando pica a alguien. Verso 6. Este verso me estuvo molestando por años, hasta que aprendí unas cosas de cómo los judíos escriben y piensan. Mientras yo seguía pensando como un occidental, no lo iba a entender. Vamos a verlo. Verso 6. En aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la encontrarán. Es una alusión a Job.
desearán morir y la muerte huirá de ellos. Vamos nuevamente a la primera parte, el 6a. En aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la encontrarán. Y yo me rompía la cabeza. Pero ¿cómo es posible? Una persona coja la pistola y que se chamuscó la bala. Miró, se tiró de un sexto piso y se salvó. Y yo me rompía la cabeza pensando. ¿Por qué? Porque me quedaba en el texto ahí. Pensaba con un occidental, con una lógica occidental. Pero cuando a los años aprendí que los judíos tienen otra forma de ver las cosas distinta a los occidentales, y entendí que ese verso 6a hay que leerlo en conjunto con el 6b, y que los judíos escriben con paralelismos. Los paralelismos son, usted tiene una frase y la otra o respalda lo que dice, o lo contrasta, o lo expande. Eso se llama el paralelismo judío. Mire, y los judíos escriben en paralelismo que usted no tiene ni idea. En la medida que usted estudia los paralelismos hebreos, usted se empieza a dar cuenta, óigame, como los judíos escriben en paralelismo. Un ejemplo rápido, clásico y sencillo. La mujer sabia y la necia. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Qué es eso? Eso es lo que se conoce como un paralelismo antitético, que la segunda línea contrasta lo que dice la primera. Y el Proverbios, capítulo 10 en adelante, está repleto de paralelismos antitéticos. Usted en su casa, deleítese leyéndolos. No tenemos tiempo para verlo. Un ejemplito basta. Pero usted tiene también paralelismos que se conocen como paralelismos sinónimos, donde la segunda frase respalda la primera o explica o expande la primera. No la antagoniza ni la contrasta. Nosotros tenemos en el verso 6 lo que se conoce como un paralelismo sinónimo. Vamos a verlo. Dice: en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la encontrarán. No quiere decir que salen cogiendo a buscarla. El verso, la parte B del verso explica lo que quiso decir. Una forma poética, pero el verso 6 explica lo que quiso decir en forma paralela. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. No es que ellos la buscan, son formas hebreas de decir las cosas. La parte B del verso, lo que desea es que anhelan. El dolor es tan agudo y Dios no permite su muerte. Eso es lo que significa. Así que cuando yo aprendí lo que eran paralelismos hebreos, se fue esa duda. No es que se tiraban de un octavo piso, ni que se trataban de suicidar. Es que el dolor era tan agudo que deseaban morir, pero no era lo suficientemente letal para, bueno, si no es letal, que no era lo suficiente para hacerlo total o letal. Eso es lo que significa ese verso 6. La apariencia de estas langostas, dice el verso 7, era parecida a caballos preparados para la guerra. Sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, sus rostros eran como rostros humanos, tenían cabellos como cabellos de mujer y sus dientes eran como de león. Oiga, qué cosa fea. Y el ruido de sus alas como el estrépito de carros de muchos caballos que corren al combate. Se dice que uno de los espectáculos más terríficos que se ven en el Mediano Oriente y en algunos lugares son las langostas cuando arrasan. Es una cosa espantosa. El sonido, una cosa espantosa. Escurecen el cielo de los millones y millones de langostas. Dice la Biblia que cuando que antes de ellos llegar es como el jardín del Edén. Y cuando pasan, olvídese, un desierto. No dejan nada verde. Así son las langostas. Pero estas son especiales. Estas no van a lo verde, ni van a los árboles, ni van a esas cosas. Estas están adiestradas ¿para qué? Para atormentar a los que no tienen el sello del Dios vivo. Salen del abismo. No es que en el abismo haya langostas. Estos son formas demoníacas. Mire,
estos conceptos son bien pesados. Conceptos de la vida del diablo y todas estas cosas. Hay que tener mucho cuidado porque hay gente que saca las cosas de contexto y donde quiera ven demonios. Y debajo de las alfombras y en todos lados ven demonios. Hay que tener un poco de cuidado con esto. Pero no podemos negar la realidad de que hay un mundo de tinieblas, de las cuales muchas veces Dios nos previene saber esas cosas. Y hay hombres y mujeres que Dios los mete en ese mundo a pelear y a guerrear. Y tienen mucho que decir. Tienen mucho que decir. Y este tipo de manifestación demoníaca, ellos toman muchas formas. Muchas formas. Y yo he ido de testimonio de hombres y mujeres serios de Dios. Hombres y mujeres de Dios, serios. Que Dios les ha mostrado cómo estos seres se transforman en cosas, en animales. Y a mí no me extraña que sean de esta manera. Usted puede decir, eso es un simbolismo. Puede ser. Puede ser. De hecho, los demonios no son así. Puede que tomen con forma así, o sea, un simbolismo de la realidad que huestes espirituales saldrán en un momento dado para atormentar. ¿Entiende el concepto? Pero habíamos explicado en el primer capítulo, cuando hablamos de los lugares espirituales, que estos que están en el abismo son ¿qué? Seres caídos, que salen, tienen la capacidad para salir. Lo dijimos, ¿verdad? Lo dijimos. Este es un caso donde lo demuestra. Pero no es que van a estar todo el tiempo de la gran tribulación corriendo por toda la tierra. ¿Qué dice el texto? 5 meses. Al cabo de los cuales, al abismo nuevamente. Sigue diciendo. Me quedé como en el 10, ¿verdad? Tenían colas parecidas a las de los escorpiones con aguijones y en sus colas el poder de causar daño a los hombres durante 5 meses. Y vuelve a repetirlo. Tienen sobre sí como rey al ángel del abismo, llamado en hebreo Abadón y en griego Apolión, que significa destructor. ¿Usted se da cuenta entonces que es muy posible no, que ese ángel, esa estrella caída del cielo es un ángel? Y usted se puede debatir si ese Abadón o ese Apolión sea el mismo Satanás. Es muy posible. Es muy posible. No quiero ser dogmático, pero a Satanás se le da muchos nombres. Tanto en la literatura bíblica como fuera de la literatura bíblica. Belial, Mastema. Usted puede tener aquí el nombre de Abadón, Apolión. Algunos ignorantemente le llaman el Azazel. Usted tiene literatura no canónica donde de los agentes caídos está Azazel, porque sigue una tradición de que el Azazel en el Yom Kippurim, en la fiesta de las expiaciones, cuando se escoge el macho cabrío para Azazel, el macho cabrío es ofrecido a Satán. Y de ahí vienen unas tradiciones que Azazel es Satanás, o un demonio de Satanás. Por eso que hay literatura no bíblica que hablan de Azazel como un agente caído. Hay que tener un poco cuidado con esas cosas. Lo que sí entendemos aquí, que este es un príncipe del abismo, es un rey del abismo. Y pudiera yo asegurar que ese Abadón y Apolión puede ser el mismo Satanás, que tiene distintos nombres. Pero no quiero ser dogmático en esto y llegar a decir, puede ser un lugarteniente del enemigo de las almas. El primer ay ha pasado. Mira que detrás vienen todavía otros 2. Óigame, este fue feo de verdad. Tocó el 6º ángel. Entonces oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios y decía al 6º ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. Me voy a detener aquí. Pues vamos a ir al capítulo 16 para ver la relación entre la 6ª trompeta y la 6ª copa. Pero antes, permítame pasar lo que tengo ahí. Gran parte de ello ya lo he dicho,
pero hay algunas transparencias, ¿verdad? Algunas plantillas que quisiera mostrar. Usted tiene ahí a esa cosa fea. Ese es el ángel, la estrella que ha caído del cielo. La concepción del artista, ¿no? Y salen, claro, ella pone un pozo ahí a su mejor entender, y sale toda esa humareda y salen todas esas cosas, ¿verdad? Y hay ejércitos de ellas corriendo por ahí, una cosa fabulosa. Fabulosa y fea, espantosa. Y ahí tiene, ¿verdad? El destructor Apolión, buscarán la muerte, desearán la muerte. Eso lo explicamos ya. Y la sexta trompeta, que yo le llamo los preparativos para el Almagedón. Preparativos para la batalla del Almagedón. ¿Por qué lo decimos? Vamos a ver esta trompeta y vamos a compararla con la sexta copa. Dice, vuelvo al verso 14, 9:14. Y decía al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. Y fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados, mire, para la hora, el día, el mes y el año. Mire qué específico es Dios. Hora, día, mes y año, para matar a la tercera parte de los hombres. Uf. Jesús de Nazaret dijo, vendrá gran tribulación cual no ha habido ni habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. A esa batalla se refería Jesús. Aún así, morirá una tercera parte de los hombres. Mire, una tercera parte de un montón es un montón. Una tercera parte de un montón es un montón. Una tercera parte de 6.000 millones, aunque ya hace rato que pasamos los 6.000 millones de habitantes. Una tercera parte de 6.000 millones son 2.000 millones de seres humanos. Europa tiene como 700 y pico, casi 800 millones. Estamos hablando de un montón de gente, de verdad, el doble y más de lo que es Europa. Eso es un montón de gente. Se dice que en la Segunda Guerra Mundial se hablan de cantidades, decenas de millones de seres humanos que murieron, pero jamás como eso. Jamás como eso. Así que aquí se ve lo agudo de este periodo terrible. Pero es el ser humano dirigido por Satanás, porque el anhelo de Satanás vino ¿a qué? A matar y destruir. Pero yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y la tengan en abundancia, y para deshacer las obras del enemigo de las almas. Dice el verso 16, el número de su tropa de caballería era de 200 millones. Pude oír su número. Mire, hermano, uno oye estas cifras y se quebranta. 200 millones. Así vi en la visión los caballos, y a los que montaban tenían corazas, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de continuar, pasemos al capítulo 16, versículo 12. Porque hay una relación muy estrecha entre trompetas y copas, pero en esta vamos a adelantarla. 16, verso 12. El sexto derramó su copa sobre el gran río ¿qué? Vuelvo otra vez al 9, versículo 14. Decía al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los 4 ángeles que están atados junto a ¿qué? Gran río Éufrates. Y ahí hay unos ángeles que están preparados para la hora, el día, el mes y el año, ¿verdad que sí? Muy bien. Vuelvo otra vez al 16. Derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para preparar ¿qué?
el camino a los reyes de Oriente. Vuelvo otra vez hacia atrás al capítulo 9. Eso no es una embajada de paz lo que viene del Oriente. Verso 16, 9:16. El número de su tropa de caballería era... Vuelva nuevamente al 16. Y vi, verso 13, 16:13, y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salían ¿qué? 3 espíritus inmundos como ranas. Son espíritus de demonios. ¿Se da cuenta? Esto es una lucha espiritual. Usted no se crea que lo que estamos pasando en Puerto Rico eso es una lucha de carne y sangre, eso es espiritual. Y las luchas espirituales hay que combatirlas ¿cómo? En ayuno y oración, en las rodillas. Mucho incienso requiere el Señor para los días terribles que estamos viviendo, sin incluir el IVA. Hay que sacárselo del alma. Hay que seguir amando a nuestros líderes, hermanos. Hay que seguir orando por ellos a pesar de que ya el bolsillo... Mire, van a tener que comprar unos pantalones con muchos bolsillos. Que ya no encuentran dónde más. Pero hay que seguir orando, amados hermanos, y no dejarse llevar por la ironía, ni por la ira, ni por el enojo, sino que hacer nuestro chistecito de vez en cuando para pasarla mejor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Oremos a Dios por nuestros líderes, que Dios les ilumine. Seguimos. Capítulo 16. Que realizan signos y van donde los reyes de todo el mundo para convocarlos a la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Por eso que son 200 millones. Mira que vengo como ladrón. Dichoso el que está en vela y conserve sus vestidos para no andar desnudo y que se vean sus vergüenzas, dice el verso 15. Verso 16. Los convocaron en el lugar llamado en hebreo Har Magedón. La forma hebrea, Har Magedón. El monte de Meguido. Y lo vamos a dejar ahí. No vamos a hablar del Armagedón hoy, vamos a hablar del Armagedón cuando lleguemos al 16. Lo que le quiero decir es que la sexta trompeta es el preparativo de los ángeles que van a estar ready para el día, la hora, el día, el mes y el año en que eso va a ocurrir. El preparativo de los ángeles ya ready para cuando Dios diga, ahora es que desata por ahí para abajo, permite que todos esos ejércitos que vendrán, que trabajaremos con esos ejércitos más adelante. ¿A qué se refiere? Ese es el primer combate escatológico de Apocalipsis. Ese es el combate del Armagedón, donde Jesús vendrá a detener lo que pudiera resultar en una carnicería total. Y aún así, dice el texto, que se va una tercera parte de la humanidad. Ahí está la crisis grande de la gran tribulación. Volvemos al capítulo 9. Dice, verso 17, así vi en la visión los caballos y a los que montaban tenían corazas de color de fuego, el jacinto de azufre, las cabezas de los caballos como cabezas de león y de sus bocas salían fuego y humo y azufre. Y fue exterminada la tercera parte de los hombres por estas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas semejantes a serpientes tienen cabezas y con ellas causan daño. Pero los demás hombres no los
los no exterminados por estas plagas no se convirtieron de las obras de sus manos, no dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni caminar. Quiere decir que si el texto dice que no se convirtieron, es porque Dios esperaba que se convirtieran. Y la quinta plaga, o la quinta trompeta, que fueron las picás, era para ver si el ser humano decía, espérate, que esto está demasiado terrible. Todas estas plagas tremendas, vamos a clamar al que puede detener las plagas. Antes, por el contrario, se endurecieron en su corazón. ¿A qué se le parece eso? Al faraón de Egipto. Que llegó un momento en que hasta sus asesores le dijeron, pero tú no has dado una vueltita para Egipto. Tú no has dado un tourcito por Egipto. Mira, no quedará en pie. Está todo destruido, deja ir a esa gente ya. Hasta los asesores del faraón. Si es similar a lo que estamos viviendo hoy, pura coincidencia. Bueno, y no se convirtieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus rapiñas. Y yo le contesté a la hermana que me preguntó, que comenzamos con la pregunta al principio de la conferencia, que si Dios es responsable de las consecuencias de los actos de los hombres. Los juicios no vienen porque los hombres están orando y ayunando y en misericordia unos con otros. ¿Por qué vienen los juicios? ¿Por qué Satanás se pone las botas con la humanidad? Porque están en su gallinero y porque los seres humanos se empeñan ¿en qué? En darle la espalda al Dios de la gloria que puede detener todas estas cosas. Y le han entregado su vida ¿a qué? Al desenfreno satánico. Eso es la verdad. Es que no se puede decir de otra forma. Gloria a Dios por una iglesia que ora y clama. Gloria a Dios por una iglesia que intercede a la presencia de Dios. Porque si no, esto explotaba en 100 cantos. La isla del Cordero, la isla del Encanto, usted sabe que ya en muchas partes dejó de ser del encanto y dicen por ahí que ya es del espanto. Yo sigo amando mi islita, la sigo amando en mi corazón. Dios me hizo boricua y soy boricua, para que tú lo sepas. Muy bien, gracias hermana, muy bien. Y amo mi isla, la amo entrañablemente y amo el coquí. Las cosas mías, Dios me las ha dado con honra para bendecirle, pero hay que reconocer la realidad. Muchas de las cosas que nuestra isla está sufriendo son las consecuencias de nuestros actos. Ahí usted lo tiene clarito y claro, hermano y hermana querida. No se convirtieron de sus asesinatos, hechicerías, fornicaciones ni rapiñas. Capítulo 10. Permítame. Preparativos para la batalla de Armagedón. Se le ordena al ángel, ya todo eso lo vimos, ¿verdad? Un ejército de 200 millones. La séptima trompeta la veremos más adelante en el capítulo 11. Mírala ahí, me adelanté. No se ve casi, pero la voy a leer. El séptimo ángel tocó la trompeta y en el cielo se oyeron grandes voces que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Así que en medio de los juicios tremendos, Dios asegura que está en control. Ahí las tiene. Tercera parte de la tierra, del mar, de las aguas, del cosmos, demonios y abismos, preparación para el Armagedón. Y la séptima trompeta es la preparación para las copas. ¿Hace sentido? A mí me hace mucho. Y ahí está. Vamos al capítulo 10. Lo voy a leer. Son las 9:00
algo. En unos minutos leemos el texto, aunque no lo expliquemos completo la semana que viene. Mire, digo, la semana que viene estamos aquí, si Dios lo permite, ¿verdad? Sí, poniendo al Señor siempre por delante. Eso es así, muy bien. Capítulo 10. Vi también otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol y sus piernas como columnas de fuego. Esto es todo angelología, hermano. Esto es ángeles que vienen, ángeles que van poderosos en fortaleza. En su mano tenía un librito abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y gritó con fuerte voz como ruge el león. Y cuando gritó, 7 truenos hicieron oír su fragor. Apenas hicieron oír su voz los 7 truenos, me disponía a escribir cuando oí una voz en el cielo que decía, sella. El único momento en todo Apocalipsis que se le ordena a Juan que selle es ahí. El único. ¿Qué me estarán queriendo decir? Terminamos. Sella lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. Entonces el ángel, mire, ¿por qué Dios le hace eso? Yo no tengo ni idea. Para empezar, no sé ni voy a meter. Donde Dios sella, yo no me meto. Pero ¿por qué Dios permite un fragor, unas cosas, para decirnos sella? Siempre me ha causado curiosidad eso. Lo único que yo puedo decir es que por más que aprendamos, sepamos, tengamos conocimiento, siempre Dios tiene el control de todas estas cosas. Siempre hay que caminar con humildad, con mucho temor y temblor y esperando en Dios todas las cosas. Y me parece que esta es una de las formas para decirnos, no te mandes que yo tengo el control. Pero siempre me ha intrigado por qué se dan y se mandan a sellar. No lo sé. Entonces el ángel que había visto yo en pie sobre el mar y la tierra levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, el mar y cuanto hay en él, ya no habrá dilación, sino que en los días en que se oiga la voz del séptimo ángel, cuando se ponga a tocar la trompeta, se habrá consumado el misterio de Dios, según lo había anunciado como buena nueva a sus siervos los profetas. Y la voz del cielo que yo había oído me habló otra vez y me dijo, vete, toma el librito que está abierto en la mano del ángel, el que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui hacia el ángel y le dije que me diera el librito y me dice, toma, devóralo, te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Mire, la palabra profética es así. Usted la dice con dulzura, pero siempre hay un amargo en el corazón. Siempre es así. Especialmente esta en la gran tribulación. Y lo que se le manda hacer a Juan tiene esa doble sensación. Estás haciendo la voluntad de Dios, pero hay amargura. Una señal típica de los profetas. Bueno. Dice, te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y fue en mi boca dulce como la miel, pero cuando lo comí se me amargaron las entrañas. Entonces me dicen, tienes que profetizar otra vez contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Lo vamos a dejar ahí. De ahí haremos el puente la semana que viene. Pero quiero terminar con esta enseñanza que usted tiene entre los versos 9 y 10. Mire cómo le dice, para que usted vea cómo los judíos escriben y piensan. Le hablé de los paralelismos, ¿verdad? Muy bien. Existe un paralelismo que se llama estructuras concéntricas o estructuras quiásticas, de quiasmo. Hablaremos en otro momento de eso, pero la estructura concéntrica judía crea unas frases con un centro, por eso se llaman concéntricas. ¿Me explico? Mire cómo las instrucciones que le dan a Juan en el verso 9. Toma, devóralo. ¿Qué dice? ¿Te amargará qué? ¿Y en tu boca será qué? Como dulce, ¿verdad? Dulce. Muy bien.
Ahora mire el efecto de Juan cuando lo come. Dice, tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y fue en mi boca ¿qué? Como la miel, pero lo comí y me amargaron las entrañas. Usted se da cuenta que el verso 9 comienza ¿cómo? Con las entrañas y después con la boca, ¿cierto? Amargura y dulce. Pero ¿cómo es el efecto en Juan? Dulce y amargura. Usted tiene amargura y dulce. Si fuera un paralelismo natural, sería amargura y dulce. Pero tiene amargura y dulce. Cuando usted invierte el orden, se llama un paralelismo invertido. Tiene amargura y dulce, dulce y amargura. ¿Qué tiene en el centro? El dulce. Siempre la palabra de Dios a los hombres es dulce, aunque sus efectos sean amargos. Amargura, dulce, dulce, amargura. Ha invertido el paralelismo para crear un centro, y ese centro es dulce. No es el único que tiene Apocalipsis, lo vamos a ver más adelante cuando entremos al capítulo 13, ese tipo de estructura concéntrica. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nancy, las 9:15 exacto. Nuestro pastor con nosotros. Gloria al Señor. Qué bendición. ¿Cuántos se están gozando? Qué bueno. Mira al que está al lado suyo y dígale, qué bueno que estás aquí. Vamos a despedirnos en oración. Póngase en pie. Oramos. Señor, te adoramos, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Gracias por esta comunión que estamos aquí los unos con los otros. Por tu siervo, el profesor Torraca, por él, su esposa, su familia. Recibe la gloria, Señor, y gracias porque tú hablas a tu pueblo. Permite, Dios del cielo, que podamos salir de este lugar en paz, que despejes las carreteras de peligro y nos permitas llegar a nuestros hogares. Que mientras dormimos en esta noche, tu Espíritu Santo nos hable, nos muestre, nos diga, nos dirija. Señor, nos revele tu plan y propósito para nosotros en este tiempo. Que al levantarnos en el día de mañana lo deseemos vivir intensamente para ti. Señor, y en lo que nos volvemos a reunir, yo te suplico que tu bendición como Dios Padre, la gracia redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión y guianza de tu Espíritu Santo sean sobre nosotros hoy, mañana y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salúdese.